tal? Buenas noches. Yo soy Rodrigo Jiménez Solomon. Esto es Ciudad, un espacio de debate, un espacio de entrevista con los temas más relevantes que suceden aquí, en la ciudad y en el resto del país. El gran reto de México, el gran reto del mundo, la seguridad. Hay mucho que decir. Las últimas semanas, vaya que ha cambiado el juego en el tablero del mundo. Y quiero dar la bienvenida a mi invitada, una analista, una experta en la materia, Roxana Juárez. Bienvenida, Roxana. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Encantada de estar en tu programa. Hemos estado en los dimes y diretes entre dos gobiernos, que si sí lo detuvimos, no lo detuvimos, se entregó criminal internacional, te lo deporto, pero sin deportarlo, pero te mando criminales, pero no los mandé para allá por la legal, sino los escupí por atrás. ¿Qué está pasando, Roxana? Pues lamento decir que esto no es parte de una estrategia de seguridad, menos de seguridad nacional. Esto es parte de una presión contra el gobierno mexicano. Estamos en un momento de mucha debilidad, tenemos instituciones muy desdibujadas con esto de que de los tres poderes de la nación, pues uno no sabemos si existe, es muy poco legítimo porque fue elegido popularmente. Y tenemos otros dos poderes, como es el legislativo, en donde hay una mayoría que no da equilibrio en la representación ciudadana, que es el legislativo, el poder legislativo, y un ejecutivo que no está tomando las decisiones que exigen un escenario internacional como este. Tenemos un presidente vecino, Trump, que ha estado presionando con cuestiones arancelarias, que bueno, eso ya nos impone una agenda comercial, una agenda económica en México, pero tampoco estamos haciendo nada a profundidad y pareciéramos que reaccionáramos a todo esto sin tener un plan propio. Entonces, creo yo que estos delincuentes que estamos expulsando, que estamos enviando de manera ilegal, si lo agregaría, es parte de una reacción en una debilidad absoluta mexicana. Qué interesante que lo digas, porque es cierto, estamos en un momento de un gran reto comercial, se tiene que revisar y renegociar el tratado trilateral, el TEMEC, pero la agenda de seguridad ya está metida en la comercial, algo que no debiera hacer. No se tiene por qué debatir la seguridad en lo comercial. Pero también no puede no voltearse a ver, ¿no? Después de que Estados Unidos ha tenido una crisis tan fuerte con la cantidad de muertes en torno al fentanilo y 6 años completos en el sexenio anterior se negó la producción de fentanilo en nuestro país, se negó que hubiera fentanilo mexicano que llega a Estados Unidos y hoy ha habido grandísimos decomisos de fentanilo en nuestro país, lo cual muestra una realidad la cual se le estaba haciendo así en nuestro país. Y lo comercial tiene que avanzar y la seguridad también. Pero sigue el presidente Trump todos los días con la mano en la mesa diciendo queremos que termine la operación de los carteles en México, tienen un dominio absoluto territorial. Apenas hace unos días vimos una crisis gigantesca en Guanajuato, en Salamanca, esa crisis en un campo de fútbol donde más de 11 personas perdieron la vida. Y si hacemos una analogía, Roxana, recordemos en las épocas de la prohibición en los Estados Unidos, cuando asesinan en un almacén a 6 personas, que eso motiva la creación de la primera agencia federal que persigue al grupo de crimen organizado en Estados Unidos. Y en México, cada semana estamos viviendo atrocidades que están haciendo que el gobierno federal vaya y tape. Pero ¿dónde está la división? No solo de poderes en nuestro país. ¿Dónde está esa república federal que tiene municipios y estados con policía propia? Empezó este sexenio tan reactivo con los caprichos de Trump, porque no es una estrategia, los caprichos de Trump, que México reaccionó, el gobierno mexicano reaccionó y entonces teníamos ya 10,000 elementos de la Guardia Nacional en las fronteras. Después teníamos también elementos para parar la migración en la frontera sur. Entonces fue muy reactivo. Yo pienso que la primera vez que reaccionó de una manera regional, con toda la intención de disminuir la inseguridad, fue cuando el asesinato del alcalde Manso, en donde empezó a haber una especie como de andamiaje de seguridad mucho más específico, más local y más con todo el interés de devolver un poco la tranquilidad a Michoacán. Ahora, no puedes hacer estas labores sociales cuando tienes tanta violencia, tienes que hacer todo esto por escalones. En el caso, por ejemplo, de Michoacán, creo yo que si se replicara esto sería muy bueno. Lo que no podemos es centralizar estas cifras de las que nos hablan, estas cifras alegres de, bueno, ya se disminuyó el homicidio. No podemos seguir
reaccionando a Trump y no hacer nada localmente. Localmente creo yo que nos ha faltado. Y por el otro lado, en términos comerciales, lo que tú mencionas es bien interesante porque también es un trasfondo de todo esto. Empecemos por dar confianza a las inversiones, empecemos por tener certeza jurídica y empecemos porque a los pequeños y medianos empresarios, que son los que más trabajo dan, más empleo dan a los ciudadanos, pues no imponerles tantos impuestos. Por Dios, el Seguro Social no sirve para nada y les imponen una cantidad de impuestos. Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con seguridad que no se están atendiendo. Totalmente de acuerdo. Tenemos un buen secretario de Seguridad Pública. El gobierno de Estados Unidos confía en él, lo hemos visto en las reuniones, pero si piensas en la seguridad federalizada, son cerca de 400,000 elementos si piensas Guardia Nacional, Armada, la Marina de México, el Ejército, y eso incluye también las posiciones administrativas, o sea, quienes son jefes de departamento de recursos humanos o secretarias, son realmente pocos. Morena, tú lo comentabas, tiene la mayoría calificada en el Congreso, ha hecho cambios de gran calado en nuestro país. ¿No sería momento entonces de debatir eso? Eso que Calderón, que tanto critican, no pudo hacer, el mal llamado mando único, porque no existían las condiciones en los estados. Quítale un gobernador, quítale un presidente municipal, su policía, pues le quitas mucho poder. Claro. Pero si Morena tiene todo, no es momento, en lugar de decir, mataron a un alcalde en Michoacán, entonces mando a mi secretario de Seguridad a hacer un plan Michoacán, que por cierto, en 20 años es el tercer plan Michoacán. Hubo uno con Calderón, hubo uno con Peña y ahora uno con la presidenta Sheinbaum. ¿No es momento entonces mejor de debatir y decir cuál es la función constitucional de la policía municipal? ¿Cuál es la función constitucional de la policía estatal? Porque además son 4-1 los mandos locales contra el mando federal. Claro. Es el debate que debería existir y el costo político que debe de asumir el gobierno en turno. Decir, gobernador, gobernadora, presidente municipal, ya no, ven para acá. Claro, claro, y no centralizar, porque cada uno de cada área, cada estado, municipio, comunidad tiene su propia realidad. Claro. Quizá, por ejemplo, en la Ciudad de México, por una historia política de nuestro sistema político, quizá en la Ciudad de México un mando único funciona. Funciona bien, sí. Funciona. Entonces, pero en algunos lugares no. Entonces, por eso hay que hacer un análisis de cada uno, de cada localidad. No podemos quedarnos en estas cifras centralizadas. No todos los estados tienen... A ver, algunos estados han hecho muy bien su labor dentro de la fiscalía, la policía, etcétera, y hay muchos otros que no. Entonces esto nos va a dar unas cifras negras que no vamos a poder entender. Entonces sí tenemos que estar muy pendientes de estas pequeñas cosas que suceden en nuestra vida cotidiana. Y creo yo que es el momento de que los ciudadanos empiecen a hacer cargo y empiecen a participar cada vez más. Mira, los discursos totalitarios o populistas son mucho más fáciles de entender, de asimilar, de veras, de que la gente los escuche. Los discursos democráticos no. ¿Por qué? Porque las personas tienen que poner de su parte, porque tienes que trabajar, porque tienes que checar en qué se gastó el dinero, porque tienes que exigirle al diputado y qué flojera. Entonces sí también es tiempo de que empecemos los ciudadanos a hacernos cargo, a apropiarnos de estos espacios, porque si no vamos a seguir siendo hojas al viento y vamos a seguir estando en manos, y nuestro presupuesto también, de los políticos. Dice el Mossad de Israel, uno de los sistemas de inteligencia más complejos y mejor armados del planeta, que el gran elemento del Mossad no es la tecnología, no es la preparación de sus mandos, es que la ciudadanía confía en su institución y denuncia. La ciudadanía sabe dónde está la casa de seguridad, dónde hay un movimiento extraño, y va y lo dice a la autoridad. Esa es la base de la impartición de justicia, la confianza. En México no se confía en las autoridades, mucho menos en la policía. Debe ser de las instituciones en nuestro país con menos confianza. Ahí está el primer cambio, Roxana. Y hablando de confianza, tienes toda la razón. Recordemos que nuestra Constitución tiene un artículo que es el 113. Yo le pido a tu auditorio que lo revise. Y hay una obligatoriedad de acabar con la corrupción. En ese apartado se habla del sistema contra la corrupción. ¿Qué se ha hecho en ese sentido? Nada. La única forma en que la gente confíe en sus instituciones, que las vea legítimas, es acabar con la corrupción. No va a haber dinero que alcance en policías, en tecnología, si tenemos autoridades corruptas coludidas con el crimen organizado.
El año pasado, en la ley de egresos, por ejemplo, le quitaron casi 95% al sistema contra la corrupción. Tú sabes que todos los contrapesos, los tribunales contra la corrupción, las instituciones de transparencia, todas han sido, verdaderamente les han cortado las alas por la vía de recortarles el presupuesto. Entonces, mientras no nos preocupemos por eso, va a ser muy difícil que confiemos en las instituciones como tú dices. Y de manera ventajosa se llevó a cabo una reforma judicial en nuestro país, una reforma que cambió completamente el andamiaje constitucional de este México, pero no se tocó a la Procuración de Justicia, no se tocó a la Policía de Investigación, no se tocó a la Procuración de Justicia y a las fiscalías, solamente a los jueces. Y parece que se nos olvida, pero apenas 2010, después de 2014, se implementó la llamada reforma penal, ¿te acuerdas bien? Para que pasaran a ser juicios orales. No se ha acabado de implementar en México la reforma del 2010 y 2014. Y hoy, 2026, ya tenemos una reforma judicial que no tocó a las fiscalías, que no tocó a las policías. Entonces ya tenemos nuevos jueces elegidos popularmente, pero las fiscalías, los ministerios públicos, la policía de investigación siguen siendo la misma. ¿Cómo vamos a generar institucionalidad, confianza y certeza jurídica de esa manera, Roxana? Tienes toda la razón y fíjate que eso ya es parte, de veras, es un defecto, bueno, no un defecto, es un vicio histórico que las leyes estén de adorno en este país. Mira, desde Benito Juárez se convocaban elecciones, se ponían unas cuantas urnas, la gente según iba a votar y volvía a ganar Benito Juárez. Entonces, desde entonces, y no sé si hacia atrás, las leyes no se respetan. Se han diseñado excelentes leyes, han habido grandes juristas, pero no se usan. Nunca sabemos dónde está el defecto en la ley, en el terreno de los hechos, porque no se usan. Y como bien dices, mira, el sistema acusatorio era perfectible. Claro. O sea, ¿por qué? Pues porque, bueno, importamos un modelo norteamericano, los norteamericanos a través de la iniciativa Mérida nos dieron capacitaciones, etcétera. Y lo tropicalizamos. Claro, lo tropicalizamos y pudimos haberlo mejorado, pero usándolo. Y en un espacio de tiempo coherente. Claro. No de 6 meses para acá, de aquí está el nuevo Poder Judicial, vas, ponte a sentenciar. Claro. Si yo te doy una computadora y si no la usas, pues no sabes qué deficiencia tiene. En fin, entonces sí creo yo que nos ha faltado realmente trabajar conforme a la ley, porque de veras estamos en un momento en el que asusta ver que a nivel mundial la ley no existe. La gobernanza internacional no existe, las Naciones Unidas no existe, y nosotros tenemos leyes muy endebles que tampoco respetan. Roxana, muchas gracias por estar con nosotros. Encantada, Rodrigo, y bueno, pues saludos a tu auditorio. Muchas gracias.